Hay momentos en los que una persona se aleja sin explicación clara y deja un vacío difícil de ignorar. Lo más intenso de esta situación no es la ausencia, sino la sensación de que todo lo que diste pareció no tener valor. Pero hay un camino que transforma ese dolor en una fuerza tan profunda, tan serena y tan firme, que provoca un efecto inesperado. Esa persona comienza a recordarte, a extrañarte, y sin comprender por qué, siente el impulso de regresar. Este efecto no nace de tácticas manipuladoras, nace de un principio milenario, nace del estoicismo. Antes de continuar, deja una palabra en los comentarios para activar la conversación y apoyar este contenido. La palabra es renacer. Cuando la gente comente esta palabra, entenderá de inmediato la intención del mensaje y tú formarás parte de quienes están tomando control de su vida emocional. Ahora entramos en el punto clave. El estoicismo enseña que tu valor no depende de quién se queda o quién se va, depende de tu capacidad para dirigir tu propio mundo interior. Cuando aplicas este principio de forma real, la energía cambia. Ya no buscas respuestas afuera ni mendigas atención. Tu presencia se vuelve más tranquila, más firme, más auténtica. Esa persona empieza a notar algo distinto, incluso a la distancia. Ya no estás reaccionando a su ausencia, ya no estás esperando, ya no estás girando alrededor de su comportamiento. Y eso genera un impacto psicológico profundo. Las personas sienten cuando dejan de ser el centro de tu vida. Lo perciben aunque no hables. Lo sienten aunque no publiques nada. Lo notan aunque no tengas contacto. El silencio emocional que nace de la fortaleza personal es más poderoso que cualquier discurso. Es un mensaje que dice, tengo vida propia, tengo dirección propia, tengo calma propia. Y cuando alguien se había acostumbrado a que tú giraras en torno a su presencia, este cambio se convierte en un imán. El estoicismo, llevado a la práctica, no busca que esa persona regrese, busca que tú regreses a ti. Pero paradójicamente, cuando recuperas tu fuerza, cuando vuelves a centrarte en lo que sí puedes controlar, cuando te conviertes en alguien que no depende de la validación de otro, esa persona siente algo imposible de ignorar. Siente tu ausencia de necesidad. Y eso, más que cualquier estrategia, atrae. Cuando una persona se aleja, la reacción natural suele ser intentar recuperarla a través de mensajes, explicaciones o demostraciones de interés. Pero el estoicismo plantea algo completamente distinto. Plantea que la verdadera influencia nace de la serenidad, no de la insistencia. Y es aquí donde empieza a surgir el cambio interno que genera ese efecto inesperado. El retorno arrepentido. El primer paso es aceptar, sin resistencia, que las cosas son como son. No significa rendirse ni resignarse. Significa liberar la presión emocional que te ata a lo que no puedes controlar. La mente humana percibe esta serenidad como una señal de madurez. Cuando alguien se había acostumbrado a ver en ti inseguridad, necesidad o ansiedad, la calma se convierte en un impacto radical. Lo segundo es dirigir tu atención hacia lo que sí depende de ti. Tu bienestar, tu rutina, tu crecimiento, tu disciplina emocional. Cuando comienzas a actuar desde ese punto, la energía cambia sin que tengas que anunciarlo. Ya no esperas mensajes, ya no revisas señales, ya no buscas indirectas. Empiezas a retomar tu vida con una estabilidad que se siente real. Y lo más poderoso es que la otra persona lo percibe sin que tengas que decir una sola palabra. La psicología humana tiene un patrón muy claro. El valor se incrementa cuando recuperas tu independencia emocional. No porque te vuelvas distante, sino porque te vuelves equilibrado. Esta estabilidad hace que la otra persona comience a cuestionarse su propia decisión. ¿Por qué ya no estás pendiente? ¿Por qué ya no reaccionas? ¿Por qué ya no demuestras lo que antes era tan evidente?
Ese cambio interno genera incertidumbre en quien se alejó, porque se rompe la dinámica que conocía. El tercer paso es recuperar tu enfoque personal. No desde la evasión, sino desde la construcción. Empiezas a desarrollar nuevas metas, nuevas actividades, nuevos espacios donde tu identidad se fortalece sin depender de nadie. El estoicismo enseña que quien gobierna su mundo interior proyecta una presencia tan firme que resulta difícil de ignorar. Y así, sin presión y sin búsqueda, surge ese imán que impulsa a la otra persona a recordar quién eras, quién eres y sobre todo quién puedes llegar a ser. Este proceso no manipula, eleva, y al elevarte, inevitablemente llamas la atención de quien pensó que tu mundo seguía girando a su alrededor. Uno de los cambios más profundos que genera el estoicismo sucede cuando entiendes que no necesitas demostrar nada. La mayoría de las personas, cuando sienten abandono o rechazo, intentan justificar su valor. Quieren explicar, convencer o recuperar algo que ya se fracturó. Pero el estoicismo enseña todo lo contrario. Tu valor no se explica, se vive. Y cuando empiezas a vivirlo, se vuelve evidente incluso para quien se alejó. El primer punto aquí es comprender que toda relación se sostiene en un equilibrio emocional. Cuando una persona nota que tu bienestar depende de ella, el equilibrio se rompe. Sin intención de hacer daño, muchos se acostumbran a sentir que tu estabilidad está vinculada a su presencia. Por eso, cuando te fortaleces desde adentro, cuando dejas de necesitar esa aprobación constante, se produce una transformación silenciosa, pero poderosa. La otra persona siente que ya no tiene ese control emocional que antes creía tener. El segundo punto es la coherencia. El estoicismo no se trata de aparentar fortaleza, sino de construirla. Cuando tus acciones, tus pensamientos y tus decisiones comienzan a alinearse, proyectas una presencia estable que no necesita explicaciones. Y aunque la otra persona no lo vea directamente, sí lo siente. Se da cuenta de que ya no estás en la misma posición emocional. Tus silencios cambian, tus respuestas cambian, tu energía cambia. Sin confrontación y sin drama, tu presencia se vuelve más sólida. El tercer punto es la paciencia estratégica. En el estoicismo, la paciencia no es pasividad, es claridad. Es reconocer que no necesitas apresurar nada, que no vale la pena forzar lo que no está listo. Esta actitud crea un contraste enorme con el comportamiento común después de una ruptura o un distanciamiento. En lugar de buscar explicaciones o luchar contra la ausencia, eliges esperar desde la calma, y esa calma no pasa desapercibida. La mente humana reacciona de manera potente ante lo que no puede predecir. Si tú eras alguien emocionalmente accesible y de pronto te vuelves estable, sereno y centrado, la otra persona empieza a hacerse preguntas. Esa necesidad de entender por qué cambiaste es el inicio del arrepentimiento. Es el punto en el que se detiene, mira hacia atrás y descubre que, sin saber cómo ni por qué, tu ausencia pesa más que tu presencia anterior. Hay un punto en este proceso donde ocurre una transición que casi siempre pasa desapercibida, pero es decisiva. Y es que cuando empiezas a recuperar tu fuerza emocional, dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a responder desde la claridad. Ese cambio altera la dinámica completa entre tú y esa persona. Ya no actúas desde la necesidad, actúas desde la conciencia. Y esa diferencia produce un impacto profundo en la percepción que la otra persona tiene de ti. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es la autodirección. Cuando comprendes que nadie más puede gobernar tus emociones, entiendes que tu estabilidad no está en manos ajenas. Este principio, cuando lo aplicas con consistencia, cambia la forma en que te mueves por el mundo. Cambia cómo hablas, cómo piensas, cómo decides.
Y aunque no estés buscando impresionar a nadie, inevitablemente proyectas un nivel de control personal que resulta difícil de ignorar. La otra persona, desde su distancia, empieza a notar la diferencia. Puede que no lo diga, puede que no lo exprese, pero percibe que ya no reaccionas igual. Antes podías mostrar urgencia, ansiedad, opresión. Ahora, en cambio, se encuentra con una versión tuya más firme, más equilibrada y menos dependiente. Esa transformación despierta algo muy concreto: curiosidad. La curiosidad es el primer paso hacia el arrepentimiento, porque la mente humana quiere entender lo que no puede explicar. Luego viene el contraste. La otra persona compara la versión de ti que conocía con la versión actual. La diferencia provoca un vacío emocional que antes no existía. Ese vacío se convierte en una pregunta interna que empieza a repetirse: ¿en qué momento cambiaste? Esa pregunta abre la puerta a otra aún más fuerte: ¿por qué ya no estoy en el centro de tu atención? Esta inquietud no surge por ego, sino porque el ser humano teme perder lo que daba por seguro. Después aparece la retrospectiva. Empieza a recordar momentos contigo que antes no valoraba. Empieza a reinterpretar lo que vivieron desde una perspectiva distinta. Y lo que antes parecía normal, ahora adquiere un nuevo peso emocional. La ausencia de necesidad se vuelve un espejo que obliga a la otra persona a ver su propio comportamiento. Y ese choque interno genera el inicio del arrepentimiento. Nada de esto surge de manipulación, surge de tu crecimiento. El estoicismo no busca que alguien regrese, busca que tú te conviertas en alguien capaz de caminar con firmeza. Pero esa firmeza, casi siempre, provoca un efecto inevitable. La otra persona siente que te está perdiendo de verdad. El siguiente punto del proceso es entender cómo la mente reacciona cuando pierde acceso emocional a alguien que antes respondía de inmediato. La ausencia de reacción no es indiferencia, es disciplina emocional. Y esa disciplina es tan poco común que provoca un impacto profundo en quien se alejaba sin pensar en las consecuencias. Cuando la otra persona nota que ya no puede prever tu respuesta, comienza a experimentar una sensación interna que no esperaba: incertidumbre. La incertidumbre es uno de los motores más fuertes del arrepentimiento. Cuando alguien siente que ya no tiene influencia sobre ti, la mente empieza a reconstruir recuerdos, a reinterpretar momentos y a buscar explicaciones. Y lo más interesante es que este proceso ocurre sin que tú digas una sola palabra. Es la fuerza del silencio emocional bien administrado. No se trata de ignorar, se trata de elegir dónde colocas tu energía. El estoicismo enseña que nada externo puede alterar tu paz, a menos que tú lo permitas. Cuando aplicas esta idea con consistencia, tu presencia se transforma. Ya no buscas atención, ya no intentas demostrar tu valor, ya no te desgastas analizando lo que no puedes controlar. Esta estabilidad crea un contraste tan grande que la otra persona empieza a ver lo que antes no veía. Empieza a notar que tu compañía tenía un valor que subestimó. Empieza a reconocer que tu presencia emocional era más importante de lo que pensaba. Luego aparece el reconocimiento silencioso. La otra persona compara lo que tiene ahora con lo que tenía contigo. Y esa comparación no siempre es favorable. En muchos casos, descubre que el trato, la conexión o la estabilidad emocional que tú ofrecías ya no está disponible. Esa ausencia se convierte en un recordatorio constante. No es nostalgia artificial, es claridad emocional que llega tarde. Lo que sigue es un fenómeno psicológico poderoso. La mente comienza a idealizar lo que perdió. No porque tú seas perfecto, sino porque tu crecimiento actual resalta aún más lo que antes aportabas.
La persona que se alejó empieza a sentir una mezcla de curiosidad, arrepentimiento y atracción hacia esta nueva versión de ti, y ese sentimiento crece porque no lo estás provocando, simplemente estás avanzando. El estoicismo no busca resultados externos, pero los genera. Cuando tomas control de ti, inevitablemente transformas la percepción que otros tienen de tu valor. Y es esa transformación silenciosa y profunda la que hace que la otra persona empiece a desear regresar, incluso sin comprender por qué. En este punto, la transformación que has construido desde el estoicismo empieza a generar un efecto aún más poderoso. Tu presencia se convierte en una referencia emocional. La otra persona, incluso desde la distancia, comienza a sentir la diferencia entre lo que vivía contigo y lo que vive ahora. No importa si intenta distraerse, avanzar o justificar su decisión, la mente siempre vuelve a aquello que le daba estabilidad, y cuando tú recuperas tu fuerza interior, esa estabilidad se vuelve evidente. Uno de los principios más profundos del estoicismo es la autodisciplina aplicada al pensamiento. Esto significa que eliges qué ideas alimentar y cuáles descartar. Antes, tal vez tu mente giraba en torno a la pérdida. Ahora, en cambio, eliges centrarte en tu presente, en tu crecimiento y en lo que sí puedes construir. Esta claridad mental genera una transformación interna que, aunque parezca invisible, irradia hacia afuera. La otra persona empieza a sentir que ya no está en tu prioridad emocional, y esa sensación, lejos de alejarla, comienza a atraerla. La razón es simple. Cuando alguien percibe que ha perdido un lugar que creía seguro, su mente entra en un estado de alerta emocional. Empieza a cuestionarse por qué ya no ocupa ese espacio, qué cambió en ti y por qué ese cambio la afecta más de lo que esperaba. Luego aparece un proceso aún más profundo, la comparación interna. La persona recuerda cómo eras antes, cuando estabas disponible, dispuesto, abierto, emocionalmente entregado, y ahora se encuentra con una versión tuya segura, tranquila y estable. Ese contraste despierta un tipo de inquietud que no se puede ignorar. No es ansiedad, es reconocimiento de que tu presencia tenía un peso emocional que no supo valorar. Esta diferencia desencadena un fenómeno psicológico muy común, la reinterpretación del pasado. La mente comienza a darle un valor más alto a lo que perdió. No porque haya cambiado el pasado, sino porque cambiaron tus acciones presentes. Tu crecimiento redefine la forma en que tus recuerdos son percibidos. De pronto, tus gestos, tus palabras y tu compañía adquieren un significado más profundo. Lo más poderoso es que tú no buscas provocar este efecto. Lo generas al recuperar tu centro. El estoicismo no consiste en hacer silencio para llamar la atención, consiste en hacer silencio para escucharte a ti mismo. Pero la otra persona, sin querer, empieza a escuchar ese silencio también. Lo interpreta como fortaleza, lo siente como distancia. Y esa distancia la empuja a cuestionarse si tomó la decisión correcta. Es en este tramo del proceso donde el arrepentimiento deja de ser un pensamiento eventual y comienza a convertirse en una sensación constante, una sensación que poco a poco impulsa a esa persona a querer acercarse de nuevo, aún sin comprender del todo por qué. Aquí es donde ocurre uno de los momentos más determinantes de todo el proceso. La otra persona comienza a experimentar una combinación de memoria emocional y vacío interno. Y ese vacío no lo provoca tu ausencia física, sino tu ausencia de dependencia. Antes estabas disponible, presente y emocionalmente entregado. Ahora, en cambio, te mueves desde la estabilidad, desde la claridad y desde una autonomía que no necesita ser explicada. Esa transformación provoca un impacto profundo, incluso si no has dicho una sola palabra. Cuando aplicas el estoicismo de manera real, surge un tipo de presencia silenciosa que se queda en la mente de quien te conoció. No se trata de imponerte,
sino de que tu energía deja de estar dispersa. Empiezas a proyectar coherencia y fortaleza, y la otra persona, al comparar esta versión tuya con la que conocía antes, siente un contraste que no puede ignorar. Ese contraste despierta una inquietud emocional que se vuelve cada vez más intensa. Uno de los efectos más poderosos de esta transformación es el llamado reflejo emocional. La mente comienza a revisar lo que vivieron, pero esta vez desde una perspectiva distinta. Todo aquello que antes daba por seguro empieza a verse con mayor claridad. Tus actitudes, tus intenciones, tu compañía y tu apoyo se convierten en elementos que adquieren un valor emocional renovado. No porque hayas cambiado el pasado, sino porque tu presente obliga a reinterpretarlo. Luego aparece una sensación que muchas personas no quieren admitir: la pérdida de influencia. Antes, quizá podía predecir tus reacciones, podía anticipar tu comportamiento, sabía que de una manera u otra estabas ahí, pero ahora se encuentra con una versión tuya que ya no gira alrededor de su presencia. Esa sensación de haber perdido un espacio privilegiado genera el inicio del arrepentimiento consciente. El arrepentimiento no surge como un pensamiento claro al principio, comienza como una incomodidad, una duda, una pregunta silenciosa. ¿Por qué cambiaste? ¿Qué despertó en ti? ¿Por qué ya no buscas lo que antes buscabas? Esa persona trata de ignorarlo, pero la mente insiste. La estabilidad emocional que ahora proyectas se convierte en una especie de espejo que refleja lo que la otra persona no quiso ver. Y ese reflejo la obliga a enfrentar una verdad incómoda. Tu presencia tenía un valor que no supo reconocer. Este es el punto donde la atracción emocional se mezcla con la nostalgia y con un sentido creciente de responsabilidad. La persona empieza a darse cuenta de que quizá actuó de manera impulsiva, que tomó decisiones desde la comodidad o desde la indiferencia, y esa conciencia, combinada con tu crecimiento, la empuja hacia un deseo genuino de volver a acercarse, aunque aún no se atreva a dar el primer paso. Llegamos al punto final del proceso, donde el arrepentimiento alcanza su forma más clara y la atracción emocional se vuelve inevitable. La otra persona ya no solo siente curiosidad ni inquietud. Ahora experimenta una necesidad interna de entender tu cambio. Esto sucede porque desde el estoicismo transformaste tu reacción emocional en una presencia firme y equilibrada. Y esa presencia, aún en silencio, se convierte en un recordatorio constante de lo que perdiste y de lo que ahora representas. Aquí se activa la llamada alineación interna. La mente compara lo que tenía contigo con lo que tiene ahora y descubre que el valor que ofrecías no era una casualidad. Era el resultado de tu entrega, tu calma, tu manera de dar y tu capacidad de sostener emocionalmente a quien estaba a tu lado. Pero ahora todo eso ya no está disponible, porque no lo estás regalando sin medida, lo estás administrando desde tu fortaleza. En esta etapa, la otra persona empieza a sentir que tu ausencia pesa más que tu presencia anterior. Reconoce, quizá por primera vez, que tu compañía era un privilegio y no una costumbre. La claridad emocional que has desarrollado se convierte en un muro que protege tu paz, y ese muro es precisamente lo que hace que la otra persona quiera volver a tocar la puerta que un día cerró, sin pensar en las consecuencias. Luego surge la necesidad de reparar. No siempre lo expresa de inmediato, pero internamente empieza a construir explicaciones, justificaciones y maneras de acercarse. La mente busca alivio a través del contacto. Intenta pensar en una excusa, en un mensaje, en una vía para regresar sin parecer vulnerable. Aquí es donde la transformación interna que lograste se convierte en tu mayor fortaleza,
Ya no buscas ese retorno, no lo necesitas, y es esa independencia emocional la que impulsa aún más el deseo de regresar. Este es el punto en el que el arrepentimiento se transforma en intención. Esa persona ya no solo piensa en volver, ahora siente que debe hacerlo, no porque tú lo hayas pedido, sino porque tu crecimiento redefine el valor de tu presencia. La atracción surge desde la admiración y desde la conciencia de que tu energía cambió de raíz. Y es aquí donde el estoicismo revela su mayor enseñanza. Cuando te enfocas en tu propio dominio interior, el mundo exterior reacciona sin que tengas que intervenir. No buscas manipular, no buscas influir, no buscas forzar nada. Simplemente te conviertes en alguien que se respeta, que se cuida y que se mantiene firme. Y esa firmeza es el imán más poderoso para quien un día se alejó. Has cerrado un ciclo. Tu crecimiento habla por ti. Y tu estabilidad, sin necesidad de palabras, es lo que provoca que esa persona regrese arrepentida, sin entender del todo por qué, pero sintiendo profundamente que tu presencia es un lugar al que quiere volver.